¿Cómo un solo hombre pudo aterrorizar a todo un ejército? Era invisible en la nieve, silencioso como un fantasma y letal con cada disparo. Los soviéticos lo llamaban la muerte blanca, y con razón. En solo unos meses, este francotirador finlandés eliminó a más de 500 enemigos, convirtiéndose en la mayor pesadilla del Ejército Rojo durante la Guerra de Invierno. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál era su secreto? Acompáñanos en esta historia de estrategia, resistencia y precisión absoluta, donde un solo soldado cambió el curso de la guerra. El invierno finlandés no era para los débiles. En el corazón de los bosques cubiertos de nieve, un joven llamado Simo Häyhä recorría los campos en silencio, rifle en mano, con la mirada fija en cada pequeño movimiento. Para él, la caza no era solo un pasatiempo, era un modo de vida. Conocía cada sombra, cada sendero y, sobre todo, sabía esperar pacientemente el momento perfecto para disparar. Pero en 1939, su presa cambió. La Unión Soviética invadió Finlandia, convencida de que la conquista sería rápida y sencilla. Con un ejército de más de 500.000 de soldados, tanques y artillería pesada, los soviéticos creían que la victoria estaba asegurada. No contaban con que entre sus enemigos habría un cazador que se convertiría en una pesadilla para ellos. Cuando Häyhä recibió la llamada para unirse a las fuerzas finlandesas, no lo dudó. Su país lo necesitaba y él estaba listo. Sin imaginar que estaba a punto de volverse una leyenda, tomó su rifle, vistió su uniforme blanco y marchó hacia la guerra. El bosque nevado era un laberinto mortal para los soldados soviéticos. En cada patrulla sentían que algo los acechaba, algo invisible y letal. Uno a uno, sus compañeros caían sin aviso, con un solo disparo certero que resonaba en el silencio helado. El responsable de estas muertes era un francotirador finlandés que parecía un fantasma. Los soviéticos, aterrados, comenzaron a llamarlo Bela Smert, Belaya Smert, la muerte blanca. Su verdadero nombre, Simo Häyhä. A diferencia de otros francotiradores, Häyhä no usaba una mira telescópica. Prefería los visores de hierro de su rifle porque evitaban reflejos del sol que podrían delatar su posición. Además, colocaba nieve en su boca para que su aliento no lo traicionara en el aire frío. Cada detalle era calculado para convertirlo en un depredador invisible. Los soldados soviéticos pronto entendieron que estaban enfrentando a un enemigo que no podían ver, pero que siempre los veía primero. El invierno en Finlandia era un enemigo en sí mismo. Las temperaturas descendían hasta los 40 grados Celsius y la nieve cubría todo como una mortaja blanca. Para los soviéticos, acostumbrados a otras condiciones de combate, cada paso era una batalla contra el frío, el hambre y el miedo. Pero para Simo Häyhä, este clima era su aliado. Aprovechaba la niebla matutina y las tormentas de nieve para moverse sin ser visto. No necesitaba grandes equipos ni protección avanzada, solo su rifle, su camuflaje blanco y una paciencia inhumana. El resultado fue aterrador. Häyhä eliminaba a sus enemigos con una eficiencia escalofriante, 5, 10, 20 soldados por día. En su jornada más mortífera, derribó a 40 enemigos en un solo día. Cada disparo era certero, no fallaba. Los soviéticos intentaron todo para encontrarlo y matarlo. Lanzaron ataques masivos, enviaron francotiradores para cazarlo y bombardearon áreas enteras con artillería. Pero Häyhä siempre escapaba y seguía matando. El Ejército Rojo empezó a temerlo más que al propio invierno. Algunos soldados aseguraban que ni siquiera era humano, sino un espíritu vengador de la nieve. Pero entonces, los soviéticos decidieron tomar medidas extremas. La desesperación entre las filas soviéticas era palpable. Miles de soldados habían caído y el terror crecía con cada nuevo día en el frente. Los comandantes del Ejército Rojo sabían que no podían permitir que un solo hombre continuara diezmando a sus tropas.
Haiha debía morir. Se enviaron equipos de francotiradores de élite con una única misión: cazar a la muerte blanca. Pero cada uno de ellos terminaba de la misma manera, con un disparo certero en la cabeza o el corazón antes de siquiera ver a su objetivo. Frustrados, los soviéticos recurrieron a bombardeos masivos. Dispararon proyectiles de artillería en zonas donde creían que Haiha se escondía. El suelo temblaba, los árboles se partían en pedazos y la nieve se teñía de negro por el fuego de las explosiones. Pero cuando el humo se disipaba, no había señales del francotirador finlandés. Parecía invencible, hasta que, el 6 de marzo de 1940, un disparo cambió su destino. Un soldado soviético logró lo que cientos antes de él habían fallado. Una bala impactó en el rostro de Haiha, destrozando su mandíbula y parte de su mejilla. Sus compañeros lo encontraron inconsciente, cubierto de sangre, pero increíblemente aún respiraba. Fue llevado de emergencia a un hospital donde pasó días al borde de la muerte. Cuando finalmente despertó, la guerra ya había terminado. Haiha había sido derrotado, pero no por el enemigo, sino por el tiempo. Simo Haiha despertó del coma el 13 de marzo de 1940, justo el día en que la guerra de invierno terminó. Su rostro estaba irreconocible, pero su espíritu permanecía intacto. Finlandia había resistido la invasión soviética y él había sido parte fundamental de esa victoria. A pesar de sus heridas, Haiha fue reconocido como un héroe nacional. Fue ascendido de cabo a teniente segundo, el mayor ascenso en la historia militar de Finlandia. Pero a diferencia de otros soldados legendarios, no buscó fama ni gloria. Volvió a su vida sencilla como cazador y granjero, alejado de los reflectores. Cuando le preguntaron cómo había logrado ser el francotirador más letal de la historia, su respuesta fue simple: practicando. Vivió hasta los 96 años, en paz, rodeado de la naturaleza que tanto amaba. Su historia sigue viva, inspirando a soldados y estrategas militares en todo el mundo. Simo Haiha, la muerte blanca, demostró que la guerra no siempre la ganan los más fuertes o los que tienen más soldados. A veces, un solo hombre y su rifle pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Simo Haiha es la prueba de que no siempre gana el ejército más grande ni el mejor armado. A veces, el conocimiento del terreno, la paciencia y la estrategia son las armas más poderosas. A pesar de haber enfrentado a miles de soldados y sobrevivido a heridas mortales, Haiha nunca se consideró un héroe. Su único objetivo era defender su hogar, y lo hizo con una precisión que quedó grabada en la historia militar. Su legado sigue vivo, recordándonos que en el campo de batalla, incluso un solo hombre puede marcar la diferencia. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.